todo el mundo lo conozca, en fin, desde los especialistas en economía hasta las amas de casa, todo el mundo oír hablar de él, pero en cambio la escuela austríaca simplemente desaparezca, por ejemplo. ¿A qué cree que se debe? Primero, el ser humano respeta lo que no entiende y le hace mucho más caso a lo que no entiende. Es decir, cuando un texto es ilegible, cuando una filosofía política o económica es absolutamente ininteligible y que nadie la entiende, discute, la gente la respeta más. Es una especie de mecanismo psicológico humano que yo no entiendo, pero es así. Cuanto más difícil es un autor, cuanto más complejo es y cuanto menos dice, más se le respeta y como un sabio. Yo creo que es porque la gente no se atreve a decir que no lo entiende. Entonces, como no lo entiende, dice, ¡ay, cuál listo debe ser este señor! Quiere parecer inteligente. Qué inteligente es que ni siquiera yo lo entiendo con lo sabio que soy. Eso es lo primero. Y dos, porque ya más es una intuición mía, eso que acabo de decir. Lo otro es, la segunda es porque el keynesianismo es una filosofía que le gusta mucho a los gobiernos. Bueno, les da poder. Les da poder y les dice que hay que gastar, que tienen que emitir, que no pasa nada si incurren en déficit, que pueden emitir moneda a voluntad, que determinadas regulaciones e intervenciones pues, pueden ser positivas pues, para el bienestar común, etc. Entonces, eso a los políticos les gusta porque legitima lo que ellos hacen. La economía, curiosamente, la economía hasta los años 10-20 no era keynesiana, era más bien liberal, o los principios económicos eran más bien liberales. Y se hablaba de aquello del santo temor al déficit, que decía un ministro de Economía y Premio Nobel de Literatura llamado José Echegaray. Y eso era la filosofía cambiante, porque claro, a los políticos los encorsetaba. El keynesianismo les dio barra libre, les legitimó incluso teóricamente a la hora de hacer las cosas. Les decimos, no, lo que hacemos nosotros está justificado por la teoría de insignes economistas. Entonces, claro, es una economía promocionada, es una economía que se sigue las facultades, es una economía que las universidades públicas pues, les gusta mucho. Y encima era británico. Y encima era británico, claro. Con lo cual daba como un glamour, ¿no?, a todas las teorías económicas. Keynes era un señor personalmente muy atractivo, era muy glamuroso. Era una persona muy inteligente, hablaba muy bien, era muy ingeniosa, incluso era especulador en bolsa y especulaba bien, era un señor con charming, con atractivo, entonces a la gente eso le gustaba, porque él sedujo a muchos buenos economistas con su encanto personal. Es una persona muy agradable, muy sociable, aunque sus ideas a mí no me gustan nada, todo lo que conoce dice que es una persona encantadora. Entonces seducía a los alumnos de los otros, los seducía y los llevaba académicamente a su lado. Bueno, y se puede decir que gran parte de los gobiernos mundiales son keynesianos. Sí, porque es lo que les gusta. Antes lo eran, pero lo hacían con mala conciencia. O sea, los gobiernos, eso de incurrir en déficits y gastar, ya lo hacía en España, por ejemplo, don José Calvo Sotelo cuando fue ministro de Hacienda, en los años 20, la dictadura de Primo de Rivera. Pero lo hacían con mala conciencia. Sabían que estaban haciendo mal, sabían que estaban pecando contra los dogmas de la economía, ¿no? Estaban sabiendo que el déficit sabían que era malo, entonces lo hacían, pero no lo hacían de buena gana, y medían en la medida de lo posible. Pero es que Keynes dijo que no, que el déficit era bueno. Y por encima ya lo hicieron con más ganas, con más gusto. Claro, el placer ese es el problema. Inmenso. Y bueno, digo yo, todos los keynesianos ahora mismo, en la actual situación económica, que vamos, dista mucho de ser paradisíaca, sí. En fin, ¿qué pueden aducir? Es decir, ¿qué defienden en su argumentación? Yo no los entiendo. Tenemos, por ejemplo, el paradigma hoy es Krugman o Stiglitz, que son como fueron premios Nobel. Krugman, que hace predicciones que siempre se equivoca y aún así la gente le compra sus libros. Siempre se equivoca, también estamos en lo mismo, es un señor que escribe bien, que sabe comunicar, es periodista. Y sobre todo dice lo que los gobiernos quieren oír y dice lo que las izquierdas quieren oír. Porque yo no entiendo cómo después de una crisis, la que vinimos por gastar demasiado, queremos seguir gastando demasiado otra vez. Es que no acabo de entender qué lógica puede tener eso. O sea, tenemos una crisis por meternos en burbujas inmobiliarias, por gastar más de lo debido, por una crisis derivada en última instancia del dinero barato y lo que quieren es aún más dinero barato. No acabo de entender yo cómo vamos a salir de la crisis así. Bueno, de todas formas, el país que parece que no está siendo nada keynesiano es Alemania, ¿no? No, ni Alemania, ni Suiza, ni nada. Suiza tiene superávit fiscal incluso. No, pues en regla de tres, los países más gastadores debían ser los que mejor estuvieran, ¿no? Y los más austeros deberían ser aquellos que estuvieran en la ruina, si hacemos caso de lo que dicen los keynesianos, ¿no? Tienen que estar Finlandia en la ruina, Austria en la ruina, Holanda en la ruina, Alemania en la ruina, arruinados por completo de la austeridad que tienen. Porque incluso un país como Suiza tiene pequeños superávits. Y el déficit en Alemania es casi ridículo. Tendría que estar arruinado. En cambio, países como Grecia, o países como España, como Portugal, con déficit de 2 dígitos, ya pues tenía que estar aquello nadando en la abundancia. Tanta riqueza. Y parece que no. Y parece que no, porque como es normal, si una persona gasta más de lo que tiene, acaba arruinada a corto plazo. A corto plazo puede sobrevivir o mantener su nivel de vida, pero es como si nosotros quedamos en el paro y pedimos un crédito para seguir viviendo como estábamos antes. A corto plazo puede ser que nos los den si tenemos avales o tenemos algún tipo de propiedad, pero después a medio plazo estamos arruinados. Y bueno, supongo que la actitud de Finlandia diciendo que no está dispuesta a asumir todo lo del sur de Europa parece razonable. O sea, ellos ahorrando
no metiéndose en gastos dispendiosos ni despilfarrando el dinero, y tienen que pagar nuestros gastos, nuestras pensiones, nuestras cosas así, que a lo mejor en muchos casos excesivamente generosas. Ellos jubilándose, es el caso, por ejemplo, de Alemania, que se jubilan a los 65 años, que no querían pagar las pensiones a los griegos que se jubilan a los 60, y creo que tienen razón, ¿no? Bueno, casi parece un cachondeo, ¿no? Claro, tú jubilándote a una edad y midiendo tu gasto, aunque sean ricos, aquellos países miden el gasto bien, y tú tienes que pagar pensiones a políticos demagogos que prometen jubilaciones a los 60 años, a los 58 años, o algo así. Claro, eso no es normal que no quieran, claro. De todas formas, en fin, bueno, hablaremos a la parte final del futuro, pero bueno, desde luego, de alguna forma, freno se acabará poniendo, ¿no?, al gasto. Eso es lo bueno que tiene el euro. Don Jesús Huerta de Soto, en un trabajo del centro, decía: el euro, por primera vez en muchos años, pone a los gobiernos en una tesitura de la que no pueden salir, que simplemente que dependen de otra persona para que les dé los fondos. No tienen un banco para inflar y devaluar la moneda o para depreciar la riqueza de los españoles. Entonces, se topa con la coyuntura de que tienen que reducir gastos, no les queda otro remedio. No les prestan, el déficit ya no se lo financian, ya no son capaces de colocar la deuda, entonces se encuentran en la tesitura de que tienen que recortar gastos, quieran o no quieran, no tienen otra alternativa. Además, incluso el presidente del Banco Central Europeo parece que se muestra perezoso, ¿no?, para seguir dispendiando dinero. Hace bien, porque el problema de la monetización de la deuda es que a nosotros nos salva, pero lo que hace es depreciar el euro a nivel de toda la Unión Europea, independientemente de que tú fueras sensato y sano o no. Estamos viendo una caída bastante dura con respecto al dólar y con respecto a otras divisas, porque el dólar también está siendo depreciado, pero aún así se deprecia más rápido el euro que el dólar. Sí. Que nuestra capacidad de compra está viéndose reducida por segundo. Cada punto que baja, que nosotros somos más pobres a la hora de comprar, y nuestros activos valen menos. Teníamos una conversación hace unos días, aún en Estados Unidos, sí, el profesor Bastos, en la que, bueno, reconocí un poquito, creo recordar, que en Estados Unidos también estaban gastando mucho, pero bueno, aquello era otra cosa, ¿no? Porque la economía es más productiva, porque es una ciudad más dinámica, aquello tiene más capacidad de supervivencia. No lo están haciendo bien tampoco, ¿eh? Los datos macroeconómicos de Estados Unidos no son buenos, pero digamos, deben ser peores los nuestros, que el euro está depreciándose cada día más. Pero la depreciación la gente no se da cuenta, que su riqueza vale menos y que su capacidad de compra disminuye. Sí, vamos a empezar ya a aterrizar bueno, hemos aterrizado ya, sí, pero vamos a concretar ya cosas. Vamos a ver, por ejemplo, la prima de riesgo, que le hemos preguntado un poquito la semana pasada a David, por eso que nos acompañó la semana pasada, pero ¿en qué influye una economía doméstica el que la prima de riesgo esté como ahora disparada? Influye básicamente en que, a ver, para una economía doméstica a corto plazo no influye, precisamente porque siempre se refiere a la deuda que se vaya a actuar en el futuro. La mayor parte de la deuda está escriturada con tipos de interés más bajos a esto. Pero lo que pasa es que esto obliga al Estado español a detraer recursos de otras partidas de gasto en educación, sanidad o lo que fuera, para atender los pagos de estos intereses cada vez mayores, lo cual obliga bien a reducir esos gastos, bien a subir impuestos. La subida del IVA y estas subidas de impuestos que estamos viendo, de copagos, etc., se deben básicamente a esta prima de riesgo. Ya el servicio de la deuda debe ser el segundo o tercer rubro de gasto del Estado español. No sé si después de las pensiones, no sé si está a punto ya de superar a las prestaciones de desempleo, en lo que hay que pagar cada año solo de intereses. Pero según Keynes esto es buenísimo. Pues según Keynes sí, pero para nosotros no creo que sea muy bueno. Yo creo que, aún no siendo muy partidario del gasto público, prefiero que se gaste en educación o en sanidad que en servicio de la deuda, ¿no? Porque es una partida de gasto que va solo para sí, que no va para nadie, ¿no? Los recortes... Bueno, para alguien, pero no para nosotros. Los recortes que hizo Zapatero en nuestros sueldos en su momento, eso nos comió en un par de meses la subida de prima de riesgo. Todo lo que ahorró ya no vale de nada. No vale de nada, lo come. Entonces sí que es importante mantener la prima de riesgo. Bueno, creemos que está siendo muy emocionante, bueno, muy interesante todo lo que se está diciendo el profesor Bastos, pero tenemos que hacer un descanso para la publicidad, enseguida volvemos.